Hola, buenas. En esta clase vamos a hablar un poquito sobre lo que es el concepto de maquetación. Más adelante os pasaré lo que es los PDF del programa InDesign, que es el programa que se encarga, el programa de Adobe que se encarga de lo que es la parte de maquetación, una parte muy importante para vuestro trabajo. Y aquí vamos a hablar lo que es el concepto de maquetación, los principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de maquetar. Lo principal de todo, ¿qué es la maquetación? La maquetación es la distribución de unos elementos en una superficie para la legibilidad. O sea, es prácticamente cómo distribuimos, por ejemplo, fotografías, texto, el pie de página, lo que es para una revista o para un periódico. O incluso para un póster, lo que es en cartelería, la distribución de los elementos, y eso se puede considerar también maquetación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, porque ahí estamos trabajando tanto con imagen, estamos trabajando con texto y tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros. Vamos a empezar con el parámetro, uno de los parámetros más importantes que se trabaja en maquetación, que es la retícula. Aquí lo vemos que nos aparece esta palabreja. La palabreja, la retícula prácticamente es la estructura base. La estructura base que nosotros vamos a diseñar para distribuir los contenidos y la distribución de la maquetación. A nivel práctico, como aquí nos dice, a nivel práctico la retícula se forma por diferentes líneas que se cruzan y generan zonas donde situar imágenes, textos y gráficos. Prácticamente, esto sería un ejemplo de una retícula, prácticamente lo que creamos es una malla. Es una malla con módulos. A cada elemento, cada cuadrícula de aquí, por ejemplo, se le llamaría módulo. Es una retícula modular, la que tenemos aquí en pantalla. Para diseñar la retícula tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Un momento, ahí. Lo primero de todo es la cantidad de texto e imágenes que vamos a tener, ¿vale? También el tipo de texto e imágenes que vamos a utilizar, los niveles de importancia y significación que tienen estos textos e imágenes. En este punto los niveles de importancia yo les suelo llamar jerarquización de la información. No es lo mismo, no vamos a tratar igual lo que sería un texto normal, como vemos aquí, a un subtítulo, que sería este que está en azul. Tiene un tipo de destacado para llamarnos la atención y aparte aquí, por ejemplo, tenemos el título a un tamaño mayor, pero ya vemos la diferenciación. Eso es jerarquización. Entonces, esos son niveles de importancia. Los niveles de importancia es muy importante a la hora de maquetar, porque todo tiene que tener una fluidez de lectura. También tenemos que tener en cuenta cómo se relacionan los textos y la imagen entre sí. Aquí vamos a pasar a hablar de lo que es los módulos de la retícula. Como ya he dicho, esto sería una retícula modular en donde cada cuadrito de este es un módulo. Son unidades individuales de espacio separados por intervalos regulares. Cuando se repiten en la página generan, como estamos viendo, columnas. Fijaos, estos son columnas y estos son filas. ¿Vale? Y el contenido real de la maquetación puede abarcar uno o varios módulos de la retícula. Aquí vemos cómo se se colocaría, por ejemplo, una fotografía en base a esta estructura de retícula modular, ocupando las fotografías, por ejemplo, 4 módulos. Y en 4 módulos se pone la fotografía, se coloca la fotografía. Estos son parámetros que nosotros podemos seguir a lo largo de nuestra maquetación. Por ejemplo, siempre decimos, la fotografía tiene que ocupar 4 módulos. Pues siempre vamos a colocar la fotografía en base a eso, a 4 módulos. O el texto tiene que ocupar una columna. Solamente una columna y después todo esto en blanco. O podemos poner una columna, 2 columnas y 3 columnas. Una estructura que todo el mundo conocemos, nada más abrir un periódico. Un periódico está colocado el texto en base a 3 columnas. Vamos a hablar de las columnas de la retícula más. Aquí vemos el ejemplo de un periódico, en o en una revista, con una estructura de una maquetación en columnas, donde colocamos el texto en las columnas y las fotografías, fijaos, que también se van colocando respetando esos módulos
o esas terminaciones del comienzo y fin de las columnas. Esta fotografía que está en horizontal ocupa 2 columnas, mientras que esta ocupa una. Ya vemos que esta fotografía debe de tener más importancia que esta. También las columnas no tienen por qué ser de igual anchura. Fijaos aquí un tipo de estructura más libre, pero también basada en la columna, en un tipo de retícula. Las líneas de flujo, aquí tenemos que tener en cuenta, son las alineaciones que rompen el espacio dividiéndolo en bandas horizontales. Aquí vemos cómo también se respetan en la colocación del texto y de las imágenes la línea de flujo, que serían las líneas horizontales. Y los marcadores son indicadores que se pueden poner dentro de la retícula, como aquí lo tenemos puesto, para colocar, ¿qué es lo que se coloca? La numeración de la página. O también para poner títulos de sección o cualquier otro elemento que aparezca en cada página que siempre se va a repetir. Como por ejemplo podríamos poner aquí, si estuviéramos en un libro, podríamos poner aquí lo que es el título del capítulo, unidad, o por ejemplo capítulo 1, tal. Y en la otra página pondríamos el nombre del autor o de la autora. Esos son elementos que nosotros podemos establecer en la retícula. También tenemos que tener en cuenta los márgenes de la retícula, que es los márgenes de la página. Esos márgenes de la página son los espacios negativos entre el borde de la página y el contenido principal. Y las proporciones de los márgenes modifican la tensión general de la composición. Los márgenes amplios generan calma y sosiego, y los márgenes muy pequeños aumentan la tensión. Por lo que si nosotros cuando nos estamos maquetando, lo principal es la legibilidad y la claridad, lo que debemos es crear calma y sosiego. Tenemos que hacer que la lectura o la visión de aquello que estamos maquetando sea agradable. Entonces tenemos que trabajar con márgenes amplios. No cerréis los márgenes, no hagáis márgenes estrechos, sino unos márgenes generosos.